al libro La buena práctica en las constelaciones familiares, en las constelaciones sistémicas. Este libro nació con mucha sintonía en el momento en el que se encuentra la asociación y sus autores. Todos los temas relativos a las constelaciones, trabajos de investigación, de educación, son trabajos espectaculares, maravillosos, nutritivos y, bueno, como bien decía, nació con el Congreso de Bilbao de este mismo año, en marzo de 2020, y hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Manuel Guerrero García, que es de Utrera, Sevilla, que comenzó a interesarse por el cambio personal hace 25 años, que su bagaje principal lo constituye la PNL, la programación neurolingüística, y las constelaciones familiares y sistémicas. Es facilitador didacta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Lleva 20 años realizando sesiones individuales de mejora y sanación personal. Imparte talleres monográficos y realiza talleres grupales de constelaciones familiares. Forma parte del equipo docente de la formación en constelaciones de la Asociación Entre Almas, que Francisco Lorca dirige en Sevilla. En este mes de octubre, además, comienza la andadura de una formación en constelaciones que dirige también en Sevilla. Ha mostrado durante mucho tiempo su trabajo teórico y práctico en los congresos de Cádiz y Bilbao de la Asociación Española. Es licenciado en periodismo y diplomado en relaciones laborales. Es uno de los autores del libro La buena práctica en las constelaciones sistémicas. Por eso hoy con nosotros, y yo le doy la bienvenida y le doy las gracias. Gracias a ti, José María, y gracias a todas las personas que están aquí dispuestas a escucharnos. Y bueno, espero que tengamos algo que ofrecerles que les merezca la pena. Así que buenas tardes a todo el mundo. Muy bien, pues hoy con Manuel queremos compartir y hablar sobre cómo Bert Hellinger ajustaba internamente su actitud para la relación de ayuda. Este gran artículo, perteneciente al libro de la Asociación, La buena práctica en las constelaciones familiares y sistémicas, tiene como objetivo, esta entrevista tiene como objetivo el compartir los conocimientos y la investigación de Manuel, que en un ejercicio de curiosidad y de aprendizaje y de aportación a la comunidad de facilitadores traduce lo sutil a un lenguaje visible y comprensible. Por tanto, estamos ante un traductor de los movimientos del alma y del espíritu. Y, Manuel, lo primero que me viene el preguntarte es ¿en qué momento de tu vida llega este estudio sobre la alineación interna? Bueno, literalmente, el trabajo lo hice en la Navidad de 2018. Tiene que ver con el trabajo de investigación, lo que se suele llamar la tesina, para ser didacta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares. Y durante toda la Navidad del 2018, bueno, hasta el 30 de diciembre, estuve trabajando en redactarla. Estuve hasta 16 horas diarias algunos días porque yo no tengo mucho tiempo para escribir, pero el proceso venía de antes. En verano de 2018, estando en la playa, yo recibo un correo de la asociación donde se hace un call of papers, una llamada de papeles por parte de Peter Burkin y de Rosa Varela, pidiendo, bueno, artículos para un libro, un futuro libro, donde se tratara el tema de la calidad del buen hacer en las constelaciones sistémicas. Y yo llevaba ya tiempo, como yo vengo del mundo de la PNL, y una parte central de la PNL es el tema del modelado, de cómo hace bien aquella persona que hace bien algo, cómo es que lo hace bien, cómo lo organiza dentro de sí para hacerlo bien, qué podemos aprender de ella, qué distinciones podemos captar. Pues yo llevaba ya tiempo con la idea flotando de hacer algo así en relación con Hellinger. Lo pensaba, lo dejaba, pero cuando llegó este correo, pues yo pensé que que posiblemente podría hacer algo en ese sentido.
y que a lo mejor hasta podría servirme también para el trabajo de investigación, porque en aquel momento yo ya estaba trabajando en otro tema, pues como trabajo de investigación para didactas, pero me di cuenta de que necesitaba más tiempo, de que el tema no acababa de estar maduro, y ahí estaba dudando. Cuando llegó este correo dije, pues mira, me doy hasta tal día, y si el tema que en principio tenía en mente no ha madurado, pues entonces intento tirar por aquí. Y si no sale nada, pues me presento otro año a didacta. y bueno, me puse a ello. Así que empezó, bueno, también viene de muy atrás porque sin el bagaje de la PNL no hubiera identificado ciertas cosas o no hubiera llegado a ciertas comprensiones, ¿no? Bueno, me parece una bonita forma de que te llegase esa comprensión, también esa valentía, porque el modelo es Bert-Hellinger y eso también supondría mucha responsabilidad para ti. Hombre, Hellinger es un gigante, ¿no? Yo a veces pongo ejemplos musicales porque vengo mucho del campo de la música, ¿no? Y yo me acuerdo, hay una anécdota que es que Brahms, el gran genio de la música clásica, no se atrevió a componer la primera sinfonía hasta que tuvo 40 años, porque Beethoven pesaba mucho sobre él, ¿no? Y yo, que no soy más que alguien que, bueno, que ha llegado al mundo de las constelaciones hace poco, pues yo pensaba que pesa demasiado, ¿no? Es una figura muy grande. Aún así, yo creo que el propio espíritu de Hellinger es el que ayuda en situaciones así, el propio talante de Hellinger. Porque creo que Hellinger siempre estuvo del lado de la curiosidad e incluso del lado del atrevimiento. Creo que lo miraba con ciertos buenos ojos. El atrevimiento, cierta osadía, no la arrogancia, pero sí la capacidad de plantear cosas nuevas sin dejarse llevar demasiado por el peso de la tradición. Así que, bueno, creo que eso también me dio algo de fuerza. Yo empecé curioseando, empecé mirando, releyendo textos de Hellinger, leyendo otros que no había leído todavía, preguntándome con el marco de la PNL qué podemos encontrar en Hellinger que pueda ser tangible, que pueda ser repetible, qué podemos aprender de él, que podamos repetir para tener resultados similares en alguna medida. Y bueno, yo fui identificando una serie de cosas, fui mirando desde muchos puntos de vista, pero en un momento determinado se me hizo claro, se me hizo visible que había un tema importante que era el tema del alineamiento. El tema del alineamiento en PNL es importante, en la programación neurolingüística, y cuando alguien es muy bueno en algo suele estar muy alineado internamente. Por poner un ejemplo para quienes no están en el campo de la PNL, por poner un ejemplo sencillito y básico. ¿Para qué riega un árbol un viejecito que sabe que no se va a beneficiar de la sombra o de los frutos de ese árbol, ¿no? O volviendo a la música, ¿para qué compone música alguien como Beethoven que está sordo y que no puede escuchar su música? ¿Para qué compone alguien una música que sabe que no va a poder escuchar, ¿no? Y la respuesta probablemente es que porque los dos están alineados con algo mayor que ellos, ¿no? Con un nivel mayor. Y la idea del alineamiento es que hay niveles dentro de nosotros y que en la medida en que esos niveles estamos alineados con esos distintos niveles, con esas dimensiones, pues esos niveles con los que estamos alineados tiñen, otorgan cierta cualidad, cierta calidad a lo que hacemos. De algún modo se convierten en fuerza para lo que estamos haciendo. Y entonces a mí me empezó a venir un poco la comprensión, sobre todo cuando leía una y otra vez determinadas expresiones de Hellinger, de que probablemente había ahí un alineamiento interno y que a lo mejor se podría aprender algo sobre él. Yo no digo desde luego que lo haya agotado el tema porque es imposible. El mapa no es el territorio, se dice mucho en PNL. Pero bueno, si hay algunas de las distinciones de las que hablo sirven a alguien en su trabajo como facilitador, pues me parece que con eso está bien. No pretendo más. ¿Quieres decir que dentro de estas comprensiones se transforma en un momento determinado en una herramienta
esa traducción que tú haces, ¿no? De lo sutil de Hellinger, de sus frases, de sus comentarios, incluso de sus gestos, tú has conseguido traducirlo a un lenguaje que pueda servir de herramienta a los facilitadores en constelaciones. Sí, en parte es una pequeña contribución. Hellinger es un continente enorme. Yo he hecho un mapa de una parte del continente y como digo, el mapa nunca es el territorio. Nunca un mapa va a registrar todo lo que hay en un territorio. Pero si a alguien le sirve para navegar por el continente de las constelaciones, por el mundo de las constelaciones, pues con eso me parece que un poco hemos hecho, ¿no? Y bueno, cuando yo me puse a trabajar en esto, a mí me llamó la atención que hay ciertas expresiones que Hellinger utiliza una y otra vez, de manera constante a lo largo de los años y de manera consistente, es decir, siempre con el mismo significado. Y esas expresiones son de un gran nivel de abstracción, son muy abstractas, a menudo son metafóricas y podría parecer en principio que Hellinger las utiliza para su propio consumo personal, que podrían ser imágenes poéticas que le sirven a él como inspiración, pero que de algún modo a lo mejor para otras personas no sirven, o que cómo nos puede servir a los demás eso, ¿no? Pero el hecho de que una y otra vez las repitiera, como digo, de manera constante y consistente, a mí me hizo pensar que ahí había una estructura y que sin duda él las consideraba importantes y también comunicables. Y entonces es cuando empecé a buscar un poco cómo hablaba de esas cosas. Me di cuenta de que a menudo hablando de esas cosas decía, y yo incluyo en mi interior tal cosa, ¿no? Yo incluyo en mi interior la demanda, o yo incluyo en mi interior al sistema de la persona. Y de algún modo me empecé a tener la impresión, y repito, lo que yo he encontrado, mi modelo, mi trabajo es un modelo, no es la realidad. Pero a través de ese modelo quizá se obtiene cierta comprensión de lo que él hacía. Y en mi modelo la idea es que hay una serie de elementos que utilizaba, con los que Hellinger se alineaba internamente, y esos elementos tienen una cualidad doble. Cuando él dice, incluyo tal cosa en mi interior, incluyo la demanda del cliente en mi interior, mi opinión es que, o mi manera de verlo, de modelarlo, es que él está dándole una naturaleza a ese elemento de foco. Yo lo llamo foco. Foco es aquello que se incluye en la atención interior y que sirve para darle una dirección a la atención y a la intención interna del facilitador. Cuando incluyes la demanda del cliente en tu interior, ahí incluimos un foco que ayuda a focalizar, valga la redundancia, la percepción, los recursos del facilitador en una dirección determinada, y eso de algún modo da más fuerza. Y la segunda faceta, Hellinger también habla mucho de yo sintonizo, yo me conecto, hay varias expresiones que utiliza. Y entonces también me pareció claro que esos elementos no solo tienen la cualidad de focos, sino que también son campos con los que el facilitador, en este caso Hellinger, se conectaba, se abría. Del mismo modo que cuando en una constelación nos sacan de representante y nos dicen tú eres la casa que no se vende, o tú eres tal persona, o tú eres esta enfermedad, y entramos en ese campo y sintonizamos con él, pues de algún modo parece que Hellinger sintonizaba con esos elementos internamente, y eso le ayudaba también a que tuviera más fuerza su trabajo. Y el tercer elemento es la manera en que están estructurados, la manera en que se ordenaba internamente Hellinger en relación con esos focos campos, esos elementos que tienen la doble cualidad de focos y campos. Hay una estructura, y la estructura es que él se ordenaba en un orden que va desde el nivel más pequeño de abstracción, desde lo menos abstracto, la demanda del cliente, por ejemplo, a lo más abstracto, la gran alma, por ejemplo, ¿vale? No sé, las personas que no hayan leído el trabajo, si esto les está sonando muy abstracto, muy raro, pero bueno, creo que tenemos tiempo para ir hablando y tú también me puedes ir preguntando y tal.
Sí, vamos a hablar, te pregunto, ¿cuántos focos has desarrollado en este modelo? Y si nos podrías, y si nos podrías hablar de alguno de forma específica. Sí, bueno, si te digo la verdad, no los he contado. Ahora que hay en que no los he contado, pero vamos, no Bueno, son muy... Bueno, yo te, mira, yo te los digo, yo te los digo, yo los he contado. yo me los sé, pero no me he puesto a contarlos. Son 8, incluyendo los no campos, no focos. Vale, muy bien. Eh, el, el primer foco campo es el más elemental, es el que establece la relación básica que se va a desarrollar durante la ayuda terapéutica o durante la constelación, y es el cliente. Llamémoslo cliente, llamémoslo consultante. Hay gente que tiene un poco de fobia a la palabra cliente, da igual. En la medida en que el facilitador, si un facilitador está allí con el rol de facilitador, pero no hay nadie con quien trabajar, pues allí falta algo y falta una dirección hacia a la que puede ir la atención y la intención del facilitador. Así que el primer foco campo, el más elemental, es el cliente y el que establece la relación, el eje básico del modelo. Parece muy obvio, pero hay un pequeño matiz, que tampoco es que sea un gran matiz, pero ese matiz es que, repito, la persona está ahí en su rol de cliente, consultante, como lo queramos llamar. Si es mi amigo Paco el que está ahí, ahí no está como mi amigo Paco, ahí está como un cliente, como alguien a quien tal vez yo pueda ayudar en el trabajo de constelaciones o a través de este tipo de trabajo. Entonces ese es el primer foco campo. Y cuando vemos a Hellinger, cuando una y otra vez vemos sus textos, nos damos cuenta de que hay unos focos más pequeños, unos focos que concretan y que hacen que el foco todavía se reduzca más, que él incluye una y otra vez. Uno de esos focos, el primer foco que incluye después del cliente, tal como yo lo he visto o hasta donde yo he visto, es la demanda del cliente. Cuando hay una demanda precisa, la atención y la intención del facilitador tienen con mucha más claridad una dirección en la que ir. Y yo creo que esa es la razón por la que Hellinger era a veces verdaderamente prusiano en la manera en que exigía una demanda clara y a veces sentaba a una persona y hay, bueno, pues ocasiones en las que le decía, te doy 2 frases más, si no, no trabajo contigo, ¿no? Pero para él era muy importante que en su interior hubiera una dirección clara hacia la que dirigir el trabajo, la atención, su percepción, sus recursos. Y luego haremos alguna pequeña práctica, que no es un taller, pero quizá como aperitivo podemos hacer alguna pequeña práctica interior, con una pequeña meditación guiada o algo, para que las personas que nos están oyendo no se queden solo en el nivel de la elaboración mental, ¿no? Sino que realmente por lo menos tengan un vislumbre de que realmente hay aquí algo que tiene sentido a otro nivel, que no es solo mental, ¿no? Que no es solo... Entonces, bueno, hay varios focos. Está, como hemos dicho, el cliente, más concreto es la demanda del cliente, todavía concreta más la presencia de esa persona allí, cómo podemos trabajar con ella. Luego hay algo que está en las constelaciones desde el principio y que Hellinger aprendió de la PNL y del trabajo con la hipnosis ericksoniana, y es que son terapias o tipos de ayuda orientadas a la solución. Y en la medida en que incluimos como campo y como foco la solución, también algo se mueve, también algo tiene más fuerza. Y luego hay algo de lo que Hellinger habla mucho y que parece que lo dice por ahí y se queda como un elemento perdido, que a veces no sabemos muy bien qué hacer con él, pero si lo tomamos como algo que incluimos en nuestra intención y en nuestra atención, pues es algo que todavía ayuda a concentrar aún más esos recursos, y es la idea de lo esencial. Hellinger habla una y otra vez de si hablas demasiado se pierde lo esencial. Yo trabajo con lo esencial. A mí me interesa ver lo esencial y la constelación la paramos cuando ha mostrado lo esencial, ¿no? Y lo esencial de algún modo es de entre el abanico de soluciones, probablemente sea aquella que subyace a otras y que probablemente pueda hacer un cambio mayor en el sistema.
En teoría de sistemas se habla del efecto palanca. El efecto palanca es cuál es el menor cambio con el que se produce mayor, cuál es la menor manipulación o intervención con la que se produce mayor cambio en el sistema. Y de algún modo lo esencial tiene un poco que ver con eso. Lo esencial puede que sea una metáfora de eso. Pero la idea de Hellinger de lo esencial está muy conectada con otro foco campo que en realidad es más grande que los otros y que voy a ir enumerando también. Vamos muy rápido. Es curioso, bueno, hacemos una pequeña parada técnica. Sí. Me resulta enriquecedor y a la par curioso que a través del lenguaje, cuando tú investigas esos momentos en los que Hellinger dice me quedo con lo esencial, solo con 3 palabras me basta, se está refiriendo al discurso externo de la persona y él puede llegar a ver y a sintonizar con el discurso interno, aquel que le está diciendo dirígete hacia un camino de solución, para evitar esa frase que tanto decía que es más fácil sufrir que solucionar. Sí, y realmente Hellinger era tan fino y era tan profundo y era tan grande, estaba tan conectado, que él a menudo veía mucho más allá, ¿no? Él se daba cuenta de que más profundo todavía de lo que la persona mostraba o de lo que la persona en principio manifestaba, más profundo aún podía haber algo. Había algo que no había sido mirado. Y a veces ese algo es algo del sistema. Eso tiene que ver, todavía no hemos empezado con otros focos campos, como el de los sistemas mayores que la persona, ¿no? Pero realmente Hellinger tenía muy en cuenta eso, y más allá de lo que la persona decía, y no solo de lo que decía literalmente, sino su expresión no verbal, lo que mostraba. Bueno, Hellinger era fantástico calibrando, realmente era muy bueno calibrando las respuestas no verbales y la comunicación no verbal. Y él era como una antena muy fina que era capaz de sintonizarse muy bien con todo eso. Y de algún modo rastrear o conectarse con los grandes campos que le ayudaban a eso, a cazar, a buscar dónde estaba aquel cambio que más profundamente podía ayudar a la persona. Muchas veces ese cambio estaba en el nivel del alma. Y a veces él, por ejemplo, cuando se trataba de personas que constelaban temas de enfermedades terminales y que estaban en un momento ya donde probablemente no tenían retorno, por lo menos tal como se veía en la constelación, él decía, yo me retiro para que yo no me interpongo entre la persona y lo esencial, ¿no? Decía también. Así que lo esencial es algo muy poderoso y para el facilitador creo que es muy importante incluirlo dentro de su mirada interna y también como un campo que existe realmente. Las constelaciones tienen una similitud o tienen puntos comunes con el chamanismo. Dan van Kampenhauer, el gran chamán y facilitador holandés, lo ha puesto de manifiesto en algunos libros maravillosos. Y entonces, pues, como ocurre en el chamanismo, no tarda mucho tiempo desde que uno entra en el campo de las constelaciones hasta que se da cuenta de que realmente todo tiene un alma, como dicen en el chamanismo, ¿no? De que realmente tú sacas a alguien representando a una casa y la casa siente cosas. Me acuerdo una amiga mía que fue a un taller y la saqué de representante de una casa y mi amiga no había estado nunca en un taller de constelaciones y cuando aquello acabó se acercó y dice, es que yo era una casa y yo sentía cosas. Y efectivamente, con esto tiene que ver la naturaleza de campo, no solo de foco de estos elementos, porque uno puede de algún modo centrarse y sintonizar con el campo de lo esencial. Allá, a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todas las latitudes e incluso más allá del tiempo y del espacio, allá donde una atención o una mente o algo se ha focalizado y ha ido hasta la pura esencia de algo. Y ese es un campo que no solo nos puede servir como digo, como foco, sino que puede sostenernos en el trabajo de constelaciones, el sintonizar con eso, el estar en sintonía con lo esencial. Con esas energías
que además todos llevamos internamente, todos compartimos y todos intercambiamos, y que al final, como bien decías, se puede quedar implícita o impresa en una casa, y por eso, debido a eso, en la constelación el representante de esa casa muestra y emergen esas emociones, esos sentimientos, ¿no?, que hay instalados a través del intercambio de energía. Voy a coger una de las citas de Hellinger, que bien escribes en tu capítulo del libro y en la tesina, relativo a los esencial, y dice: no, eso basta. No demasiada información, sino se diluye lo esencial. Casi siempre se trata solo de un punto. Se siente cuál es ese punto y allí se permanece. Claro. ¿Qué es esto del permanecer allí? Bueno, en mi opinión tiene que ver con todo el alineamiento que él no menciona en ese pasaje, ¿no? Yo creo que él habla de lo esencial, pero está alineado con mucho más. Cuando hemos estado nombrando los focos, hay otros focos que van más allá del cliente, ¿no? Los focos mayores, pues hay un foco que es los sistemas a los que pertenece el cliente. Ya sabemos que este es un trabajo sistémico y que cuando alguien viene a hacer una constelación, bueno, puede tratarse de una constelación intrapsíquica que tiene que ver con los sistemas internos, con sus partes internas, por así decirlo, pero con muchísima frecuencia hay algo que tiene que ver con un sistema mayor al que pertenece. Esos sistemas, el más típico y con el que más se ha trabajado y desde luego que es uno que tiene una enorme importancia, gigantesca, es la familia, pero no olvidemos que más allá de ella hay otros sistemas. Hellinger trabajado ya con varios de ellos, ¿no? En más de una constelación saca un representante para una nación, para la nación de procedencia de la persona, o para un idioma, o para una religión, o para... Entonces, hay sistemas mayores que la familia, que engloban a ese sistema desde la cultura, desde, bueno, y por supuesto no todo es familiar, a veces también a nivel empresarial, también la empresa en la que trabajamos es un sistema, pero luego más allá de eso que nos envuelve de manera inmediata, como la familia y los antepasados, desde luego, hay otros sistemas que, por ejemplo, incluyen lo que Campenhaus llama el alma colectiva, ¿no? El alma colectiva es algo que tiene que ver con colectividades y que puede estar influyendo, expresándose a través de nosotros. Podemos tener vinculaciones sistémicas que no son necesariamente familiares. Mira, como creo que hay tiempo, voy a poner un ejemplo de algo bonito, algo muy, muy interesante, que creo que es interesante, que ocurrió en la formación de Francisco Lorca, en la que colaboró. Estábamos hablando del alma colectiva y en determinado momento yo me acordé de una noticia que había leído en el periódico. Había leído que los arqueólogos de hoy día no solo investigan las tumbas y, bueno, las herramientas, las armas, sino que también investigan los genes. Por lo visto, cuando encuentran un rastro donde se puede hacer algún tipo de análisis genético, pues ellos investigan hasta qué punto la herencia cambió, las características genéticas. Entonces descubrieron, se ha descubierto hace algún tiempo, que en la península ibérica, creo que hace 4.000 años, pero no me acuerdo bien, en la península ibérica había una cultura determinada que era más o menos la que dominaba, y en determinado momento entran unos pueblos del centro de Europa y dominan a los que había aquí en la península ibérica. Ellos conocen la rueda, conocen el bronce, conocen una serie de cosas, invaden esto, y lo fascinante es que los arqueólogos han descubierto que desde que esa invasión se produce, pues en cosas de 40, 50, 80 años, la carga genética cambia. Y resulta que la gente que viene después, los que nacen después, tienen herencia de las mujeres que estaban en la península ibérica, herencia femenina, pero masculina, los genes masculinos vienen de los invasores, lo cual hace pensar que o mataron a los hombres o los sometieron y obligaron a las mujeres a tener descendencia con ellos. Y entonces, yo estaba contando todo eso y solo con contarlo yo ya notaba que había ciertas caras, ¿no? Y yo dije, a que solo saber esto ya produce una sensación, a que solo saber esto ya influye de algún modo en uno. Y entonces, pues, hicimos
un pequeño experimento, un pequeño ritual sistémico al estilo de los de Dan van Campenhausen. Yo dije, en esta zona se van a poner quienes se sientan identificados con los invasores, que se dejen llevar por el movimiento. Aquí en esta otra zona se van a poner quienes se sientan identificados con los hombres que fueron sometidos o esclavizados o tal vez asesinados. En aquella otra zona se van a poner quienes se sientan identificados con las mujeres que fueron... Es curioso porque todo el mundo supo inmediatamente con qué grupo se sentía identificado. Y fue surgiendo un movimiento impresionante, con una carga emocional enorme, que nunca hubiéramos sospechado que tenía en nosotros, no hubiéramos sospechado que en nosotros actuaba algo que ocurrió hace 4000 años. Y hasta en un momento determinado, y esto lo digo sin connotaciones políticas, por Dios, de ninguna clase, en un momento determinado yo tuve la curiosidad de probar algo. Y a una de las personas que estaban sentadas todavía, la saqué sin decirle la intención con la que la estaba sacando como representante. Puse la intención, por así decirlo. Y esta persona siguió el movimiento e inmediatamente se subió en una silla, que es lo que suelen hacer las personas que representan a eso, que es para lo que yo lo estaba sacando. Y empezó a hacer gestos para unir a todo el mundo. Y la intención con la que yo lo había sacado era España, la idea de España. Así que es curioso, ¿no? Es curioso como hay una mente colectiva que está actuando, parece que también tiene un alma del tipo que sea, y repito, sin sacar conclusiones políticas de ningún tipo sobre esto. Parece que una nación también tiene un alma, una nación que nació mucho después de que estas personas tuvieran esos destinos, ¿no? Y entonces hay sistemas mayores que actúan en nosotros como el alma colectiva. Dan van Campenhausen, por ejemplo, en constelaciones que ha hecho en Alemania y también en el País Vasco, donde había personas representando a asesinos, en el caso alemán a nazis, en el caso del País Vasco eran personas de la ETA, y se dio cuenta de que cuando sacaba representantes para los dioses alemanes, en el caso de Alemania, los dioses germánicos o los dioses vascos anteriores a la llegada del cristianismo, los representantes de los asesinos se calmaban. Dejaban de ser tan arrogantes, tan fríos, tan duros. De algún modo parece que hay muchos más niveles actuando en nosotros, más que el puramente familiar, más que los acontecimientos estrictamente ocurridos dentro de nuestra familia. Y quisiera añadir todavía más, hablando de los sistemas mayores, algo que, bueno, que en el mundo occidental y en el mundo de las constelaciones algunas personas pueden ver como extraño, porque es verdad que las constelaciones nacieron viniendo del mundo de la psicoterapia occidental. Entonces hay conceptos que son de otras culturas y le pueden resultar extraños, pero son muchas las culturas donde se da por hecho que existen distintas encarnaciones, que existen la reencarnación. Y, por ejemplo, la gente del Huna, los maoríes del Huna, ellos dicen que tenemos 3 linajes: el linaje de nuestra madre, el linaje de nuestro padre y el linaje kármico. Entonces, bueno, dejando esto abierto y sin cerrar nada, sin imponer ninguna idea, lo que sí creo que es importante es tener en cuenta que cuando pasamos a ese foco campo que envuelve a la persona y que son los sistemas a los que pertenece, ahí se abre un mundo enorme, ahí se abre un mundo que todavía no conocemos, pero que incluye dimensiones arquetípicas, dimensiones que muchas veces todavía, bueno, nos puede llevar la eternidad a explorarlas, ¿no? Pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora que comentas y has citado los focos arquetípicos, me gustaría que comentases, digamos, los aspectos fundamentales de los 2 focos arquetípicos que desarrollas en el artículo y en el capítulo del libro. Sí, tal como yo lo he visto, que en el modelo, hay una parte, como decimos, donde la atención y la intención del facilitador y donde la sintonía interior del facilitador están con el cliente y con campos focos más pequeños, la demanda, la solución, lo esencial. Pero más allá del cliente nos abrimos, como digo, a los sistemas mayores, y realmente cuando incluimos eso
cambia todo lo que hay ahí, cambia todo eso. Y luego vienen dos focos que yo llamo focos campos arquetípicos, porque tienen una dimensión realmente simbólica, una clara dimensión simbólica y arquetípica, y que son el ciclo vida-muerte, y ahora hablaré un poco más sobre eso, y una figura muy simbólica, pero que Hellinger tiene muy en cuenta, que es el destino. Y es curioso porque Hellinger habla de ciertas actitudes, de ciertos estados internos que ayudan al trabajo de constelaciones, y lo que yo he visto cuando he elaborado, cuando he hecho el modelo, es que el incluir estos focos campos arquetípicos hace emerger la simple interacción del facilitador con estos focos campos arquetípicos, hace que emerjan algunas de esos estados, de esas actitudes que son importantes para el facilitador. Me explico mejor. Cuando incluimos el ciclo vida y muerte, la constelación se vuelve seria. De pronto entra en escena una seriedad que si no lo ponemos no la tiene. Y en más de un sitio Hellinger dice que vamos, hay textos incluso literales, quizá lo tengas tú por ahí por delante. Sí, si quieres te leo, si quieres te leo uno. Dice, como habéis visto hasta ahora, aquí casi siempre se trata de vida y muerte. La constelación familiar y el trabajo relacionado con ella son demasiado sagrados como para aplicarlos por curiosidad o para lo aparente. Eso. Entonces, es curioso, pero bueno, en teoría del sistema se habla de propiedades emergentes. Una propiedad emergente es algo que no está en ninguna de las partes, sino que al conectar las partes surge. Por ejemplo, la velocidad de un coche. La velocidad del coche no está en el carburador, ni en las ruedas, ni en el freno, pero el caso es que cuando conectas todo eso de un modo determinado, surge una propiedad emergente que es que el coche puede andar. Pues aquí parece que la seriedad es una propiedad emergente que emerge, por valga la redundancia, cuando incluimos como foco campo el ciclo vida y muerte. Cuando incluimos la vida y la muerte dentro de nuestra mirada interior y sintonizamos con eso, la constelación, el trabajo se vuelve grave, el trabajo se vuelve serio y tiene una fuerza que no tiene si no miramos a eso, ¿vale? Así que es un foco campo arquetípico importante. Yo creo que tengo la impresión de que, esto me lo imagino yo, pero tengo la impresión de que Hellinger, este campo, este foco campo y el del destino, lo fue incluyendo interiormente cada vez más a partir de experiencias que tuvo con diferentes constelaciones. Probablemente, bueno, en algún sitio él dice que algo muy bonito, que cuando él a veces no sabía qué hacer con un cliente, visualizaba a cierta distancia la muerte del cliente y le preguntaba qué hacer. Y a veces le venía la idea o le venía un nuevo paso, ¿no? ¿Qué hacer a continuación, ¿no? Entonces, probablemente también él trabajó mucho con enfermos terminales y sacó representantes para la muerte y probablemente en algún momento en su interior, estoy especulando, probablemente en algún momento en su interior alcanzó la muerte a tener una dimensión como para ser un foco campo que él incluyó permanentemente en su trabajo. Porque además estos focos campos arquetípicos ya no solo envuelven al cliente, envuelven también al facilitador y crean una seriedad en todos. Entonces, es una propiedad emergente, la de la seriedad, y yo creo que Hellinger fue desarrollando esto poco a poco, pero llegó un momento en que siempre lo tenía como ahí dentro, ¿no? Estaba alineado con eso. Y en el caso del destino, él en un principio hablaba del destino como en un sentido más de fatalidad, de una fuerza ciega que rige un sistema y que en la medida en que no se abren los ojos, pues puede actuar sobre ti, ¿no? Lo que podríamos decir que serían los efectos trágicos de una vinculación sistémica. Pero con el tiempo, él fue utilizando, él fue sacando representantes y también hablando del destino en otros términos. Y hay por ahí citas que están por ahí en el artículo y en la tesina, pero él, por ejemplo, habla del destino como algo inescrutable. Alguien del público, alguien en un taller le pregunta, ¿me puede definir el destino? Y él dice, no, está más allá de cualquier definición porque cualquier intento por definirlo sería un intento de controlarlo. Y esto es algo que está más allá, ¿no? Y me da la impresión de que tú tienes un texto ahí también para leer, ¿no? Sí, sí, sí. Te leo y os leo. El destino es el velo ante algo más grande que se halla detrás.
al mismo tiempo encubre y revela lo divino, más allá del bien y del mal. Sí, es algo inescrutable, algo que actúa, algo ante lo que lo único que queda es inclinarse. Y en determinados momentos en una constelación, todos hemos visto que a veces lo único que hace que aquello ya se mueva de algún modo es sacar al destino, el destino de quien murió o el destino de... Y tengo también la sospecha, vuelvo a especular, la sospecha de que posiblemente Hellinger comenzó sacando representantes para el destino de tal o cual persona, pero en determinado momento se dio cuenta de que había un destino global que tenía una dimensión arquetípica y con el que el facilitador es bueno que esté conectado. Y aquí tenemos otra propiedad emergente, cuando, como hemos dicho antes, que cuando incluimos la vida y la muerte, la constelación se vuelve seria, el trabajo de constelaciones se vuelve serio, pues cuando incluimos al destino, el trabajo se vuelve humilde. Porque de pronto nos damos cuenta, y además es que lo vivimos a nivel celular cuando lo hacemos realmente, nos damos cuenta de que el que podamos o no ayudar está en manos mayores que las nuestras. Hay una parte que podemos hacer nosotros y en esa medida nosotros levantamos nuestros altares, por así decirlo, pero luego la solución, si es que está ahí, vendrá o no vendrá, será posible o no será, y ante eso hay que inclinarse. Entonces, bueno, pues esos son esos focos campos arquetípicos que tienen una dimensión simbólica indudable y que tienen mucha fuerza en las constelaciones, pero para un facilitador también tiene mucha fuerza. Bueno, a partir de lo que acabas de decir, te pregunto porque a mí me ha parecido y me parece un concepto maravilloso y nos podrías comentar cuál es la idea, cuál es la esencia, qué significa el concepto de altares interiores. Claro. Mira, antes de eso, para prepararlo, digamos, como decía antes, si yo hablo simplemente de los focos y los campos, puede quedar aquí una idea más o menos aceptable, pero como dicen en Nueva Zelanda, no, en Nueva Guinea, el conocimiento es solo un rumor hasta que está en el músculo. Cuando está en el músculo, el conocimiento es conocimiento. Entonces, realmente, cuando realmente haces el trabajo con piedrecitas, con figuritas, cuando realmente haces un trabajo que es una autoconstelación, con estos focos y campos, es cuando realmente lo estás sintiendo a nivel incluso corporal y te das cuenta de que más allá de una idea probablemente es algo que te puede servir como facilitador de constelaciones. Entonces, mira, la idea de lo de los altares interiores es que cuando comparamos constelaciones con chamanismo, bueno, no hace falta que los compare yo porque ya hay un libro maravilloso donde se establece un paralelismo extraordinario, un libro inolvidable y que recomiendo totalmente, que es de Dan van Kampenhout, de nuevo lo nombro. El libro se titula La sanación viene desde fuera, constelaciones familiares y chamanismo. Y entonces él establece el que viene del mundo chamánico y que luego se formó con Hellinger. Ellos tuvieron correspondencia durante un año y pico, durante las constelaciones o después de las en medio de los descansos, charlaban y Kampenhout le hacía observaciones a Hellinger que le sirvieron mucho para entender algunas cosas de lo que ocurría ahí. Por ejemplo, en constelaciones hablamos mucho de lo que fortalece y lo que debilita. ¿Esto fortalece o debilita? Si sigo la constelación y no la corto aquí, ¿esto fortalece o realmente se debilita todo, no? Pues eso viene de Kampenhout. Y en ese libro, Kampenhout, que hizo ese paralelismo entre constelaciones y chamanismo, pues él dice que hay cosas en las que se parecen más y cosas en las que se parecen menos, ¿no? Y una de las cosas en las que él dice que son diferentes es en los preparativos. Él dice que para hacer un ritual chamánico hacen falta muchos preparativos. Hay que levantar altares de determinada manera, para las 4 direcciones, hay que hacer, bueno, pues toda una, con perdón de la expresión, toda una parafernalia, que no es una parafernalia porque realmente tiene un sentido espiritual, ¿no es? Y mientras él dice que mientras que para hacer una constelación no hace falta nada de eso, se hace la constelación. Pero, bueno, esto entiéndase que puede ser de algún modo metafórico, pero conforme yo fui viendo emerger de algún modo el modelo del alineamiento, conforme fui dándome cuenta
de que probablemente, o una manera de entender lo que hacía Hellinger, es entender que se alineaba con una serie de campos, de focos, que le daban una dirección a su trabajo, pero que también lo sostenían, porque son campos de una gran fuerza. Pues en la medida en que el facilitador hace eso, está levantando unos altares invisibles, pero está preparando su trabajo con una serie de altares. Hellinger sistematizó muy poco esto. Quiero decir, una de las cosas que creo que puede ser interesante de este trabajo es que Hellinger sistematizó mucho mejor los órdenes, digamos, el nivel teórico de las constelaciones, el contenido teórico de las constelaciones. Y creo que este trabajo de algún modo le enciende una velita de algún modo de humildad y de respeto por el Hellinger facilitador, que es un enorme facilitador. Hellinger no solo es un gran teórico, sino que es una referencia, la gran referencia como facilitador de constelaciones. Entonces, este aspecto que no está tan sistematizado, que es como él se alineaba interiormente, es el que trata mi trabajo. Y bueno, a mí me parece una manera bonita de verlo, me parece bonito pensar que el facilitador también levanta sus altares invisibles, los levanta en su interior, se alinea con ellos, pero esos altares están presentes durante el trabajo de constelaciones sosteniéndolo todo. Así que bueno, esa es un poco la idea de los altares interiores. Muy bien. Y para cerrar el círculo, nos hablas de no campos, no focos. ¿Por qué son no campos, no focos? Porque cuando vamos allá, cuando vamos más allá de todo, cuando nos abrimos, como decía Hellinger, a lo más grande, entonces entramos en un, vamos a llamarlo territorio, porque un ser humano tiene que hablar en términos de espacio, ¿no sabes? Pero hablamos de un territorio espiritual en el cual ya no hay dentro y fuera, ya no hay bueno y malo, ya no hay antes y después, ya no hay distinciones. Para que, hay quien lo llama Dios, para que Dios sea Dios o para que la gran alma sea la gran alma, tiene que ser de tal naturaleza que nada quede fuera de ella, porque si no ya se estaría identificando con algo. Y la gran alma, por definición, o Dios, quien lo quiera llamar así, por definición incluye a todo y por tanto no puede identificarse con esto sí y con aquello no. Así que la gran alma es aquello que no es un campo ni un foco con el que te sintonizas, sino algo que realmente lo está impregnando todo y nos está sosteniendo y nosotros mismos lo somos y lo encarnamos en este momento. Y por eso también a menudo en las tradiciones orientales se prefiere llamar a eso el vacío. Tanto en el taoísmo como la gente que es del Zen habla, pero bueno, también San Juan de la Cruz y otra gente también hablan o textos cristianos como la nube del no saber. Ahí hay un no ser, un no saber, no ser en el sentido de que al serlo todo no es nada en particular, ¿no? Y en ese sentido, pues ese algo a lo que el facilitador se abre en último término, en manos de lo cual se pone en último término, pues lo podemos llamar de esa manera, vacío, gran alma, pero como dicen en el Tao Te Ching, el Tao que se puede nombrar no es el Tao verdadero, así que estamos señalando, pero el dedo no es nuestro dedo, es otra cosa, ¿no? Y bueno, a mí me gusta bueno, hay aquí una cosa, cuando al principio yo he dicho que los focos, de algún modo el foco ayuda a dar una orientación, a dar una dirección a la atención y a la intención del facilitador, yo creo que eso puede resultar un poco chocante en el campo de las constelaciones. Yo mismo que me quedé un poco con cierto dilema ahí, ¿no? Porque en varios lugares Hellinger dice que el facilitador actúa sin intención y sin temor, ¿no? Pero yo creo que hay niveles, explico. Voy a compararlo con el tiro con arco del Zen, ¿no? El tiro con arco japonés es una disciplina que está muy conectada con el Zen, que es muy espiritual. Y llega un momento en el que el arquero que tira no tira. La flecha se lanza sola. Pero también quiero recordar que el arquero ha ido allí, ha cogido su arco, ha puesto determinada postura,
no se ha quedado así esperando que el tiro se tire solo. Él pone su parte, él hace lo que le corresponde, él levanta sus altares. Eso sí, haciendo todo eso, mediante esos rituales, se abre algo que de pronto actúa, o toma en sus manos y ocurre algo que es mucho más de lo que podría hacer el arquero, ¿no? Y yo creo que es parecido a lo que sucede en el campo de las constelaciones. Yo creo que todos los que facilitamos constelaciones hemos experimentado eso, ¿no? Que hay un momento en que aquello fluye solo, en el que algo te lleva en sus manos, algo te dice, mira aquí, di esto, o... Entonces, se parece, me estoy acordando de una cita, hablando de tiro con arco, este libro maravilloso de Eugen Herrigel, el filósofo alemán que se fue a Japón a aprender tiro con arco. Bueno, se fue a Japón a enseñar filosofía, pero en sus ratos libres aprendía tiro con arco. Y él intentaba por todas las maneras copiar a su maestro y a los que veía, pero no conseguía casi a veces ni tensar el arco. Y los demás, el maestro lo único que decía es que respirara, y claro, pues. Y un día coincidió tomando el té en casa de unos amigos con el maestro. Y entonces le abrió su corazón, le dijo, mira, yo lo he intentado de todas las maneras y yo no consigo que me salga el tiro y a veces ni tenso el arco. Y entonces el maestro le dice una frase que a mí me encanta. El maestro le dice, es que usted cree que lo que usted no haga, no se hará. Y yo creo que las constelaciones llega un momento en que nosotros nos alineamos con unos focos, con unos campos, pero hay un momento donde tenemos que soltar, tenemos que dejar que algo ocurra. Si no hubiéramos llevado nuestro arco, posiblemente tampoco ocurriría. Si no hubiéramos levantado nuestros altares, quizá haya menos probabilidad de que ocurra. Pero es cierto que en un momento determinado hay que dejar que actúe algo que es infinitamente mayor y retirarse, como decía Hellinger, ¿no? Hay que dejarse guiar sin intención y sin temor. Cuando nos movemos hacia lo desconocido ya no nos vale ir, nos vale dejarnos guiar. Y creo que es lo que ocurre cuando ya nos abrimos del todo a ese foco, ¿no? Así que hay una parte de habilidad, de destreza, y hay una parte de abrirse a lo más grande. Si me permite, hay un pasaje, me parece que es creo que es del Chuang Tzu, de uno de los libros taoístas, donde alguien pregunta, una persona que no sepa, que no haya nadado nunca, ni sepa lo que es un barco, ni lo que es el agua, ¿puede navegar? Y entonces, ¿puede aprender a navegar? Y entonces la respuesta es algo así como, sí, con esfuerzo y dedicación puede aprender a navegar. Pero si realmente está conectado con el Tao, aunque nunca haya visto un barco, unos remos ni el mar, navegará maravillosamente, ¿no? Entonces, hay niveles. Hay niveles en los que honestamente y humildemente levantamos nuestros altares, hacemos nuestro trabajo, llevamos nuestro arco y luego nos abrimos a algo y ese algo actúa y ocurre algo que a todos nos deja asombrados, ¿no? Muy bien. Me parecen maravillosos todos los aspectos fundamentales, todos los focos y los campos que explicas y que nos has facilitado y has traducido para que podamos utilizar las facilitadoras y facilitadores en nuestro trabajo y como profesionales de este campo, por decirlo de alguna manera. Además, este tipo de entrevistas tienen otro objetivo, tienen muchos, pero uno de los objetivos es también difundir y divulgar una formación de calidad. Dentro de la asociación tenemos un continente precioso, ahora además con una nueva página web. Nace un libro, estamos en expansión, por decirlo de alguna manera, pero bueno, las personas que no han podido asistir hoy en directo a esta entrevista la podrán ver en las redes sociales. Habrá gente de la asociación, habrá personas que estén fuera de la asociación, que no sean asociados, pero que estén buscando, digamos, una formación de calidad. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué les dirías? Quiero decir, ¿qué hay en la asociación? Bueno, no hay más que ver ese libro y quitando mi artículo, que no es más que una pequeña gotita en el océano, pero no hay más que ver ese libro para darse cuenta de que hay muchísimo donde nutrirse.
Realmente hay gente de una calidad fantástica, explorando en muchos campos y desde muchos mundos diferentes. Yo vengo, por ejemplo, del mundo de la PNL y eso me ha dado una perspectiva determinada. Pero hay quien viene del campo de la gestal, hay quien viene de otros mundos, ¿no? Y yo creo que realmente la asociación tiene mucho que ofrecer a quien quiera formarse, a quien quiera tener una formación sólida en constelaciones familiares, y a quien quiera también compartir cosas con quienes estamos en este mundo. Yo no creo que las constelaciones pertenezcan a nadie, no soy amigo de que nadie diga, bueno, esto es nuestro, de lo que... No creo que la asociación sea la dueña de nada, yo creo que la asociación lo que sí puede es prestar un servicio extraordinario a la sociedad, a las personas, a la vida, como diría Hellinger, ofreciendo formaciones de calidad, ofreciendo buenos congresos, ofreciendo libros como este y ofreciendo debates, Creo que hay muchos recursos ahí que pueden servir al desarrollo de las constelaciones familiares. Y como sabemos, no solo hay personas de España, sino de otros países que obviamente son bienvenidas, ¿no? Nuestro presidente mismo no es nacido en España, ¿no? Es argentino y estamos todos muy felices de tener un presidente argentino. Muy bien. Te voy a hacer una última pregunta antes de... tenemos dos opciones, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría y te pediría que por favor realizases ese trabajo. No sé de cuánto tiempo requiere, ¿vale? Quiero que lo hagamos. Y mi última pregunta, para la entrevista, es que cuando tú ves tu artículo en este libro... y lo ves publicado y lo coges en el Congreso de Bilbao en tus manos y abres y ves que pone metaconocimiento sobre la actitud del facilitador, un modelo del alineamiento interno de Bert Hellinger, Manuel Guerrero García, ¿cuál es la emoción y el sentimiento que te llega? Bueno, yo me sentí muy bien porque es la primera vez que se publica algo mío en un libro. Entonces... dije, qué bien, qué bonito. No paraba de darle vueltas para atrás y para adelante. Para ver si eras tú. Me quería asegurar de que estaba todo bien maquetado, el modelo bien plasmado. Está exquisitamente hecho el libro. La labor de edición de Peter y Rosa, de Peter Burking y Rosa Varela, extraordinaria. Me hicieron observaciones durante la redacción del artículo que lo mejoraron muchísimo. Y a mí me dio mucha alegría. Siento que lo que viene ahí no está cerrado. Siento que ese modelo no está cerrado ni dentro de mí, ni en el sentido de que no pueda enriquecerse porque puedan verse más cosas en el trabajo de Hellinger que yo no haya visto. Pero también siento que no está cerrado en el sentido de que probablemente Hellinger lo habría seguido enriqueciendo. Yo creo que Hellinger era un gran amigo de la innovación, de la búsqueda. Nunca tuvo problemas en cambiar cosas, en desdecirse, en incluir algo nuevo. Y entonces cuando tú me hablabas al principio de la responsabilidad de modelar a Hellinger, ¿no? Y de trabajar con un gigante de esa talla, yo creo que mostramos humildad cuando nos atrevemos a intentar aportar algo. Yo creo que eso es humilde. Yo creo que si intentáramos ser perfectamente hellingerianos es cuando seríamos arrogantes. Y Hellinger no fue nunca hellingeriano, Hellinger fue Hellinger. Hay una frase que decía el poeta Basho, el poeta de haikus, decía: no se trata de seguir el camino que siguieron los maestros del pasado, sino buscar lo que ellos buscaron. Entonces yo creo que como de verdad honramos a Hellinger es buscando lo que él buscó. Y en mi opinión el modelo de cómo Hellinger se alineaba es posible que pueda ser enriquecido. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco modesto porque hablamos de un gigante enorme. Pero creo que todo está en evolución. Bueno, y, por ejemplo, sí. No, iba a decir, perdona que te he cortado, iba a decir que tu trabajo perfectamente lo podemos tomar como una forma de honrar al maestro, traduciendo y, como tú bien dices, buscando esos conocimientos, investigando y traduciéndolos después, ¿no? Sí, para mí es un homenaje, Y yo sigo preguntándome cosas en relación con si eso puede enriquecerse de algún modo. Por ejemplo,
Volviendo al tema de Campenhau, que es alguien que me está influyendo muchísimo, él dice digamos, el principio, el foco principal del chamanismo es diferente de las constelaciones, porque las constelaciones en gran medida se trabaja para buscar el origen, en gran medida, ¿eh? No estoy dogmatizando. Mientras que en el chamanismo se trata más bien de convocar ayuda espiritual. Cuando hay ayuda espiritual suficiente, la sanación o la solución se encuentra o se produce. Entonces, por ejemplo, en este modelo, entre los sistemas mayores que el cliente y el destino, incluso entre vida y muerte y el destino, ahí hay un territorio enorme donde tal vez podríamos hablar de ayudas espirituales, donde podríamos hablar de espíritus de ayuda. Y tal vez a mucha gente de constelaciones les resulte raro, pero creo que no es tan raro. Podría contar, si hubiera tiempo, alguna anécdota que a mí me sirvió mucho de inspiración para que no me resultase tan raro esto. Pero bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, como bien dices, andamos un poco justillos de No tiempo, pasa nada. aunque otro día podemos volver a charlar sobre todo este tema y otros muchos. A mí me gustaría dar paso a 3 preguntas, responderlas de forma, digamos, concisa, breve, y pasar al ejercicio o a la meditación o a la visualización que querías compartir con nosotros. ¿Qué te parece? Bien. Sí, bueno, quiero anticipar que la visualización, como estuvimos hablando hoy al mediodía de la posibilidad de hacer algo con figuras, yo pienso que hubiera llevado demasiado tiempo. Entonces se me ocurrió la posibilidad de hacer una visualización y es un experimento, es un aperitivo para las personas que están aquí siguiéndonos, para que, bueno, tengan un primer vislumbre de ese alineamiento, pero no puedo decir que vaya a ser una experiencia, tal vez para algunos sea más profundo, tal vez para otros sea menos. A ver de qué sirve. Lo ofrezco como un pequeño aperitivo. Muy bien, pues yo te agradezco mucho que en esta primera entrevista de la asociación nos vayas a ofrecer algo tan novedoso y tan experimental. A ver. Bueno, ahora me dirijo a las personas que están con nosotros en directo y les pregunto que si tienen alguna pregunta para ti. Y te la leo y contestamos y pasamos a ese bonito experimento. Bien, por aquí. Bueno, Beatriz te dice, fantástico Manuel, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, un placer y mucho aprendizaje siempre al escucharte. Gracias. Es que Beatriz me quiere mucho, yo creo que sé que Beatriz es. La gran Beatriz Maestro. Bueno, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta a Manuel, la podemos leer, la podemos contestar. Creo que lo has explicado tan bien que les ha quedado súper claro. O tan mal. O tan mal que no volvemos a hacer una entrevista. Yo creo que es al contrario. Yo creo que está todo muy bien. Bueno, pues si os parece, porque en el chat no veo ninguna pregunta, si os parece, pasamos y nos dejamos y nos soltamos, caemos en el vacío, como decíamos antes, y lógicamente seguimos con las cámaras apagadas y los micrófonos apagados. Manuel va a facilitar pues, esta visualización que él ha preparado para nosotros. Adelante, Manuel. Muy bien, pues yo voy a hablar a cada una de vosotras y de vosotros, así que voy a hablar para ti. Y lo primero que te invito es a que cierres los ojos. Vamos a hacer un trabajo interior y en lugar de hacerlo con piedrecitas o con figuras, como puede hacerse cuando se practica esto, o como cuando lo enseño en un taller, lo vamos a hacer con símbolos, de manera analógica. Hay todos unos recursos de pensamiento analógico, simbólico que tenemos los seres humanos que tienen un enorme poder. Y
yo voy a invitarte a que simplemente ahí, sentada, sentado con los ojos cerrados, comiences a conectar para empezar con el campo del facilitador. Como cuando uno es representante en una constelación y te ponen una intención, pues tú te autoinvitas, tú misma, tú mismo, sintonizas con ese campo. En abstracto, el facilitador, obviamente lo digo no en masculino estrictamente, sino como en genérico, ¿no? Facilitador, facilitadora, con ese rol, de manera que al conectar con ese campo nos abrimos a todas las situaciones en las que alguien ha facilitado constelaciones, en las que, y también a los niveles arquetípicos que tienen que ver con la figura del facilitador, incluido del sanador, del ayudador. Así que céntrate y ábrete, simplemente conecta, déjate visitar por el campo del facilitador. Y mientras dejas que ese proceso continúe, mientras te vas llenando de eso, de ese campo, mientras ese campo comienza a vivir, fluir y expresarse a través de ti, y a la vez tú vives, fluyes y te expresas a través de ese campo, puedes incluir en tu mirada interior como si lo tuvieras delante. El símbolo, hay quien puede imaginar una sombra, hay quien puede imaginar una persona en concreto, pero cuanto más abstracto sea mejor. O puede que veas una imagen simbólica y completamente abstracta. Puedes incluir en tu mirada al foco, campo del cliente, al rol del cliente. Si te gusta más llamarlo consultante o de otra manera, pues le pones otro nombre. Y lo incluyes en tu mirada. Cada persona lo visualizará a su manera, porque el mundo analógico, el mundo de los símbolos es íntimo, es privado. Pero eso no quita que pueda tener la misma fuerza con todos. Así que tú estás en el rol del facilitador e incluyes en tu mirada interior a alguien, como si tuvieras ahí a cierta distancia a alguien, al cliente. Da igual si lo haces simbólicamente o de otra manera. Y no solo lo incluyes en tu mirada interior, sino que vas sintonizando con ese campo. Desde el campo en el que tú estás, del facilitador, como si fueras una antena, vas permitiéndote sintonizar con ese otro campo. Y desde luego que aquí hay mucho más que ocurre a nivel inconsciente que a nivel consciente. Aquí sucede mucho más a nivel inconsciente que a nivel consciente. Simplemente permítete fluir con esto. Así que incluyes en tu mirada interior al cliente, sintonizas con su campo y deja que ese proceso vaya yendo a más mientras un poco más acá entre el cliente y tú, digamos en medio, en el centro entre vosotros dos, pones un símbolo que va a representar al trabajo de constelación, al trabajo de ayuda. A veces no se llega ni a la constelación, pero vamos a llamarlo la constelación, que a veces no se llega ni a constelar. Ahí entre vosotros vas a instalar, vas a visualizar un símbolo que representa la constelación. Y observa ese símbolo. Observa su aspecto, si es más grande, más pequeño, si tiene un color u otro, si es más nítido o menos. Y cuánta fuerza sientes que tiene, cuánta fuerza te llega de ahí. Así que tenemos ahora, por ahora tres elementos. Estás tú como facilitador, facilitadora. Está el cliente, la cliente. Y en medio de vosotros dos está el símbolo que representa la constelación, el trabajo que se va a hacer. Y entonces yo te invito a hacer algo. Estás visualizando al cliente o al símbolo del cliente y entonces un poco más acá, como si el cliente lo tuviera en sus manos. Puedes visualizar un símbolo que representa la demanda del cliente. Y
tomándote el tiempo que necesites. Conforme lo haces, ve visualizando si cambia para más fuerza o para menos fuerza el símbolo de la constelación, el que está en medio de vosotros dos. Visualiza si cuando incluyes el símbolo de la demanda, el símbolo de la constelación, cambia en algo. Si se enriquece o se empobrece, si te da la sensación de más fuerza o de menos. E imagínate además que esa demanda, como si le llegara un rayo de luz que la hiciera clara y precisa, una demanda clara y precisa. Y al llegarle ese rayo de luz que la hace clara y precisa, visualiza el símbolo de la constelación, el que está ahí en medio, a ver si hay algún cambio en él. A ver si hay más fuerza o menos fuerza. A ver si se enriquece o se empobrece. Y luego puedes incluir todavía algo más. Ahí todavía un poquito más acá de la demanda, pero no antes que la constelación, porque la constelación está en medio de los dos, ¿no? Un poquito ahí, más cerca, un poquito más acá de la demanda, puedes poner un símbolo para la solución. Es una dirección importante para incluir. Quizá puedas visualizar como que ahí orientas tu atención. Hazlo a tu manera, pero incluye como algo importante en tu intención y en tu atención un símbolo que represente la solución, la búsqueda de la solución. Hablamos en abstracto. La solución es un foco, pero también tiene su campo. Porque a lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado soluciones a cosas, no solo de terapia y de sanación, de ayuda, a cualquier cosa. Y cuando incluyes un símbolo para la solución, visualiza el símbolo de la constelación, a ver si algo cambia en él. A ver si algo cambia en el sentido de más fuerza o en el sentido de menos fuerza. Si cambia alguna cualidad de lo que ves ahí. Y vamos a ir, todavía no vamos a incluir un pequeño foco que hay por ahí, aunque es muy importante. Vamos a ir ahora por detrás, a las espaldas del cliente. Ahí vas a tener en cuenta que el cliente pertenece a sistemas mayores, a sistemas gigantescos. Su familia es muy importante, pero más allá está la cultura a la que pertenece, o la empresa, o su país, su religión. Y más allá, como decíamos antes, el alma colectiva que influye en nosotros, aunque no sea de manera directamente familiar. Temas arquetípicos, los arquetipos que encarnamos en la vida. Hay quien encarna en la vida a la diosa Afrodita y hay quien encarna en la vida al sabio. Y también puede haber también dimensiones kármicas. Así que, teniendo en cuenta la magnitud de ese campo foco, más atrás del cliente visualiza a sus sistemas mayores. Un símbolo que de algún modo representa a sus sistemas mayores. Y naturalmente hablamos de un campo muy grande que envuelve al cliente, por supuesto. Que actúa como un campo. Y chequea una vez más cuando incluyes ese campo en tu mirada interior, cuando sintonizas con él, cuando te pones en sintonía con la familia, la cultura, la religión y todos esos sistemas del cliente. Chequea si cambia algo en el símbolo de la constelación que está entre vosotros. Si de algún modo cambia alguna cualidad ahí. Si algo se enriquece o si se empobrece. Si algo toma más fuerza o si tiene menos fuerza.
Y puedes chequear también tus sensaciones internas después de incluir todos esos focos campos que llevas hasta ahora. ¿Cuáles son tus sensaciones? Y es una palabra un poco misteriosa porque quizá nunca antes la había oído en este contexto, pero ¿más alineado o menos? ¿Más direccionado, más dirección o menos? ¿Más fuerza o menos fuerza para ti? Y vamos a ir más allá. Más allá de los sistemas mayores a los que pertenece el cliente y que de algún modo lo envuelven, entramos ya en un campo arquetípico que envuelve al cliente pero también te envuelve a ti. Y es el gran ciclo de la vida y la muerte. Venimos de la muerte, de la no vida y volvemos a la muerte. Lentamente sentimos su atracción. Y curiosamente, mientras estamos en la vida nos sostiene la muerte. Y la muerte da una gravedad especial a las cosas. Puedes incluir ese campo ahí como un símbolo también, como una imagen simbólica que tiene mucho de arquetípico. Y al hacerlo y sintonizar en tu cuerpo con ese campo, chequea si ha habido algún cambio en el símbolo de la constelación. Si algo ha cambiado en el símbolo de la constelación cuando incluyes ese foco campo, cuando sintonizas con él, con la vida y la muerte, con el gran ciclo de la vida y la muerte. Chequea si el símbolo ha vuelto más serio o menos serio, si hay más fuerza o menos fuerza en él, o si ha cambiado cualquier otra cualidad. También quizá puedes percibir cómo cuanto más avanzamos hacia campos y focos mayores, más silencio se va abriendo dentro de nosotros. Y ahora vamos a volver a donde estaba la solución, el foco campo de la solución, y un poquito más acá, como si estuviera ahí a los pies de la solución, vamos a poner un foco campo que está muy conectado con la seriedad de la vida y la muerte. Y es lo esencial. Cuando se trata de la vida y la muerte, buscamos no una solución cualquiera. Nos centramos en lo esencial, en el punto donde está toda la fuerza. Pon ahí un símbolo para eso. Inclúyelo. Y visualiza el símbolo de la constelación, a ver si cambia algo en él. Cuando incluyes un foco, cuando incluyes un símbolo para lo esencial. Y también si tus sensaciones internas en el rol de facilitador son iguales o cambian de algún modo. Y vamos ahora más allá todavía de vida y muerte. Más allá de la vida y la muerte está la gran interfaz, el gran velo que nos separa de lo desconocido. Es el destino. El destino, como dice Hellinger, es inescrutable. No lo vamos a definir. Eso sí, es grande y poderoso. Eso sí lo sabemos. A menudo en una constelación el representante del destino dice, yo lo decidí. Y aquí, en términos de un destino global, de un destino arquetípico que reina sobre todos nosotros, puedes incluir un símbolo, aunque sea muy vago, muy abstracto. Puedes incluirlo en tu mirada, pero sobre todo sintoniza con él. Y la mejor manera de sintonizar con él es inclinar un poquito la cabeza. Inclinar un poco la barbilla.
Y mientras lo haces puedes volver a visualizar, a ver, a chequear el símbolo de la constelación, a ver si ha cambiado algo cuando has incluido al destino en tu alineamiento interno. Chequea a ver si algo ha cambiado en alguna cualidad. Si es menos humilde o más humilde la constelación. Y tu sensación también como facilitador. O si hay más fuerza o menos fuerza. O cualquier otra cualidad. Porque aquí entramos en un territorio muy difícil de definir. Y todavía podemos ir más allá. Pero más allá no es en el espacio, aunque mucho de lo que hemos dicho tampoco es en el espacio. Hablamos de campos espirituales. Más allá de todo eso, ábrete a la gran alma, a la mente única que dicen los budistas, al vacío, a Dios para algunos, a aquello que está más allá de cualquier separación, de cualquier frontera, de cualquier límite. Y es tan difícil concebir eso, tan imposible concebir eso intelectualmente, que uno simplemente quizás lo que puede hacer es abrir el corazón y decir, yo me abro a eso. Quizá no haya un símbolo siquiera para eso, pero puedes decir, yo me abro a eso. En el libro de la perfecta vacuidad se dice, cuando la forma actúa no surge otra sombra, no surge otra forma, surge la sombra. Cuando el sonido actúa no surge otro sonido, surge el eco. Y cuando actúa el vacío, no surge más vacío, surge el ser. Aquí nos estamos conectando con el vacío, con la esperanza de que surjan nuevas maneras de ser. Y mira, chequea el símbolo de la constelación de nuevo, a ver si algo ha cambiado en su tamaño, a ver si chequea si es igual o diferente de como era al principio, de cuando empezamos a hacer el trabajo. Y luego pídele a tu mente inconsciente que integre todo esto. Yo le pido también a tu mente inconsciente que integre todo eso de un modo profundo, que lo practique una y otra vez, que aprenda el orden, que lo integre, que aprenda cuáles son los campos y los focos, que practique hasta que eso se vuelva algo que forma parte de ti como facilitadora, como facilitador, algo que te acompaña, unos altares interiores que van contigo, te ofrecen orientación, guía y a la vez te sostienen mientras trabajas como facilitadora o facilitador. Puedes pedirle a tu inconsciente que haga eso. E incluso que si quiere, aunque ahora yo deje de hablar y volvamos a abrir los ojos, si quiere, siga haciéndolo esta noche mientras duermes profundamente, mientras descansas con un sueño profundo y reparador. De manera que estas distinciones, este modelo, estas maneras de hacer, se incorporen, se integren y surjan ya de forma espontánea y natural en cada momento y situación, ya siempre que facilites constelaciones, siempre que ayudes en el campo de las constelaciones, de forma espontánea y natural en cada momento y situación, ya para siempre, sin tener que forzarte, sin tener que hacer nada conscientemente. Tu mente inconsciente sabe hacerlo y esos campos llenos de poder y de fuerza, en la medida en que te encomiendas a ellos, también pueden seguir ayudándote, sosteniéndote como facilitador o facilitadora. Y aunque yo deje de hablar, puedes tomarte unos segundos, un minuto, para dejar que eso se integre y después volver aquí, ahora, descansada, descansado, reenergizado, reenergizada, con una maravillosa sensación de centro y conexión
la mente bien despierta, el cuerpo relajado, y en excelentes condiciones para cuidar de ti y realizar las actividades de lo que queda de este día. Bueno, quizá podemos ir volviendo. Manuel, es un placer tenerte entre los socios. Es un placer haber hablado contigo y charlado para concretar la entrevista. El placer es mío, José María. Eres el primer autor que abre, digamos, esta serie de entrevistas y me parece que la elección ha sido correctísima. Yo, si te parece, para finalizar la entrevista, bueno, vamos a hacer un poco de publicidad del libro, de la buena práctica en las constelaciones sistémicas, para la gente que no lo tenga todavía. Está a la venta en Amazon, está a la venta en la asociación, se pueden poner en contacto con la asociación para conseguirlo. Al igual que Manuel Guerrero García, que lo hemos tenido hoy con nosotros, con su capítulo Metaconocimiento sobre la actitud del facilitador, un modelo del alineamiento interno de Bert Hellinger. Mi forma de agradecerte el haber estado en la entrevista es algo que te he escrito esta tarde, después de hablar y después de estar un ratito en el vacío. Te lo leo a modo de despedida y de agradecimiento. Y bueno, que muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por compartirlos, por tu sabiduría y también, por qué no decirlo, por tu saber hacer y por tu humildad en la explicación, la cercanía, y gracias por haber traducido algo tan sutil y tan velado, ¿no? De eso hablo y dice así, dice: a veces lo invisible, lo sutil y lo velado se puede traducir. Se necesita para ello vacío, contemplación y una pizca de dar a los demás. Cuando se traduce, se transforma en una herramienta que antes me era menos posible acceder a ella. Cuando accedemos, amplío mi mirada. ¿A cuántos campos atiendo de forma inconsciente? ¿Y a cuántos no quiero escuchar de forma consciente? Mi atención en la ayuda depende de mi alineación interna con el todo que trae el consultante. Poder mirarlo así es un ejercicio de humildad que traspasa al facilitador cual cuerno de oro que deja caer sus estrellas doradas sobre la persona. ¿Y dónde queda lo sistémico? Adivina a quién más le llueven dichas estrellas. A todo sistema y ser humano que esté cerca y se abra para recibirlas. Cuando lo integro, entro en plenitud y puede que llegue la sanación. Si no es así, también me llevo un ratito de paz interna. Toda intencionalidad es buena según el prisma desde donde se mire. Muchísimas gracias, Manuel Guerrero García. Muchas gracias, José. Gracias a ti y a todas las personas que han estado para escucharnos. Y bueno, para mí ha sido un enorme placer estar aquí. He pasado un rato fantástico. Muy bien, Gracias. pues
Aquí finalizamos la entrevista con Manuel. Las personas que no habéis podido asistir en directo lo habréis visto o lo estaréis viendo por redes sociales, y a las personas a todas las participantes y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar y por escuchar todo lo que nos tenía que contar Manuel y todo lo que le queda por contarnos. Así que os saludamos, os agradecemos y finalizamos la entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.